Nació la dimensión del caos y del cosmos, interaccionando con otros locos, locas y lobos, lobas y polvos, monstruos, demonios, faunos y hongos, sangre, huesos y lloros en los territorios psicodélicos, simbólicos, lingüísticos, históricos, místicos, míticos y filosóficos. Psicodélicos, simbólicos, lingüísticos, históricos, místicos, míticos y filosóficos. ¿De dónde venía y a dónde iba? Al lugar donde nada y todo se percibe desde un prisma rígido, no, como un calidoscopio, danzando tecno, haciendo trances, seres eléctricos perfectos, pasando por planetas, adaptándose, ese ser conceptual que no para de imaginarse. ¿Por qué? La catástrofe ya está aquí, la civilización humana parece que llega a su fin. La catarsis ya está aquí, no va a quedar ni un nazi, ni un policía por aquí. Nueva visión de aceptación y comprensión de este calidoscopio. Olvidar la presión, perder el control y ver desde el ser que viaja más allá del telescopio. Láseres azules mentales desde nubes ancestrales nos joderán desde el espacio sideral, como cristal los sidras tallará. Somos tóxicos y la Pachamama lo sabe y se va a enfadar. De tantas pantallas el game over va a llegar, contaminando el agua en África, pero que es Europa sin la farla y la energía nuclear. Espacios, tiempos torturados, perforados por los datos, bancos multimillonarios, destrozando varios calendarios a diario, supurando malos tratos, daños, salarios, esclavos operados, controlados, deshumanizados. Somos extraños y guerras entre nosotros por el mando, guerras entre estados, guerras y catástrofe por un trofeo invisible. Guerras en los cuartos donde el amor es más que sensible. Vendiendo paces no hacemos las paces, hay fenómenos irreversibles. Con tantas trampas las rampas creadas sirven de lienzo para tablas o de pentagramas. Con tanta mafia la pasta se ha incrustado en la salvia del alma. Con tanta mafia la pasta se ha incrustado en la salvia del alma.